Buenos días, nosotros somos el equipo 8 y vamos a estar presentando el siglo XVIII y la Revolución Francesa. Nuestro equipo está conformado por García Cortés Jimena, Luna Rosas José Rodrigo, Ramírez León Juan Pablo, Loperena Galán Diana Laura y Rodríguez Juárez Óscar. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema social, político y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza, utilizando como lema libertad, igualdad y fraternidad. Causas. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: absolutismo monárquico, desigualdad social debido a las fuertes cargas de impuestos, tributos y diezmo que recaían sobre los campesinos, descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades, crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos en el precio del pan, principal alimento en sectores populares. Consecuencias: fin del sistema feudal, declaración de nuevos derechos individuales, supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano, ascenso de la burguesía, extensión de la guerra en Europa, ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. Como fechas más importantes están las siguientes: 20 de junio de 1789, juramento de Guillaume de Paume, tras haberse constituido en Asamblea Nacional y al encontrarse a la puerta de la sala en la que deliberan cerrada por orden real, los representantes del tercer estado se reúnen en el frontón cubierto que servía para jugar a la pelota y juran solemnemente no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. 14 de julio de 1789, toma de la Bastilla, la destitución del Jacques Necker como ministro de Finanzas y los rumores sobre preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos, que se apropian de fusiles y cañones y cercan la prisión de Bastilla. 26 de agosto de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después de que el 4 de agosto, en una frenética sesión nocturna, la nobleza y el clero rivalizaran por pedir la abolición de sus privilegios, la Asamblea Nacional aprueba la declaración, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derechos. 5 de octubre de 1789, marcha sobre Versalles. Ante la resistencia del rey a sancionar la Declaración de Derechos y movilizadas por la carestía de la vida, las mujeres del mercado de Les Halles encabezan una marcha sobre Versalles que desemboca en el asalto al Palacio Real. Luis XVI y María Antonieta acceden a acompañar de vuelta a París a la turba para instalarse en las Tullerías. 21 de junio de 1791, huida del rey abortada en Berenes. Sintiéndose prisioneros en las Tullerías, el rey y la reina y sus hijos emprenden la vida disfrazados según un plan elaborado por el diplomático sueco Fersen, enamorado de María Antonieta. Tras un día de viaje hacia el norte, donde tropas leales deben escoltarse hasta el otro lado de la frontera, son descubiertos y detenidos en la localidad de Varennes, y de allí devueltos a París, donde reciben una gélida acogida. 14 de septiembre de 1791. El rey jura la Constitución. El texto mantiene la monarquía y concede el derecho de veto a un rey con poderes limitados. La Asamblea Constituyente se disuelve y tras unas elecciones de carácter censatorio a las que no pueden presentarse los diputados salientes, se reúne el 1 de octubre la Asamblea Legislativa.
20 de abril de 1792. Francia declara la guerra a Austria, a instancias de Luis XVI, que en secreto busca la derrota de su ejército. La Asamblea declara la guerra al rey de Hungría y de Bohemia, para dar la impresión de que no lo hace contra el pueblo austriaco. Solo Robespierre y una minoría de diputados de la izquierda se oponen. 10 de agosto de 1792. Derrocamiento de la monarquía. La sublevación coordinada por las secciones parisinas, con la ayuda de los federados llegados de Marsella, desemboca en la toma por las armas y con un fuerte derramamiento de sangre del Palacio de Tullerías. El rey y su familia se refugian en la Asamblea Legislativa y con una comuna insurreccional se hace con el control del Ayuntamiento de París. La Asamblea suspende provisionalmente al rey y convoca una convención nacional. 2 y 3 de septiembre de 1792. Masacres en las prisiones. Las noticias alarmantes sobre el avance de los aliados hacia París sirven de pretexto para la organización de piquetes degolladores que, con el apoyo de Marat desde la Comuna y con la tolerancia de Danton desde el Ministerio de Justicia, asaltan las cárceles y asesinan cruelmente entre 1000 y 1400 presos, incluidas personas de tanta relevancia en la corte como la princesa de Lamballe, cuya cabeza es exhibida en la punta de una pica ante la ventana de la Torre del Temple, donde permanece recluida su amiga la reina María Antonieta. 21 de septiembre de 1792. Instauración de la República. La Convención se reúne, declara abolida la monarquía y proclama la República. Aunque apenas el 10% de los franceses ejercen su derecho al voto, se trata del primer parlamento de la historia elegido por un sufragio universal masculino en un país importante. 21 de enero de 1793. Ejecución de Luis XVI. Tras ser juzgado y condenado por la Convención y fracasar todas las maniobras de los moderados para salvar su vida, el rey es guillotinado en la Plaza de la Revolución a las 10 horas y 22 minutos. El redoble de tambores impide que se oiga su voz. El verdugo levanta la cabeza ante la multitud conmocionada, que ha conocido esa misma mañana el asesinato del diputado por un antiguo guardia de corps. Las monarquías inglesa y española se sumarán enseguida a los países de guerra contra la Revolución Francesa. 10 de marzo de 1793. Creación de Tribunal Revolucionario. La noticia de los reveses militares de Bélgica crean un clima de inquietud e indignación en París. Los diputados se reparten por las secciones para estimular el reclutamiento y se hace eco en la propuesta de crear un tribunal que juzgue los delitos políticos sin apelación posible. Simultáneamente se amplía la lista de supuestos castigos con la pena de muerte. También se produce un intento de sublevación en París por parte de los enrajes con complicidades en el Club de los Jacobinos y la Comuna. En los días siguientes, la Católica y la monarquía, región del Vendée, se alza en armas contra la República. 31 de mayo a 2 de junio de 1793, golpe de Estado jacobino. La alianza entre jacobinos y los enrajes con apoyo de la Comuna movilizada en las secciones de París contra los líderes moderados de la Convención. Al cabo de 3 días de pulso, durante las cuales se acosaba por la Guardia Nacional, la Convención cede y pone bajo arresto domiciliario a 29 de sus miembros y 2 ministros. A los pocos días se aprueba la nueva Constitución republicana, que nunca entrará en vigor. 27 de julio 1793. Robespierre entra en el Comité de la Salud Pública. La secuela del golpe de Estado de la renovación casi total del comité a comienzos de julio, Danton y los suyos son reemplazados por un gobierno jacobino, liderado por Couthon y Saint-Just. La incorporación de Robespierre sustituyeron a un diputado a menor rango. Culmina la llegada al poder de los jacobinos
y supone el inicio del terror. 16 de octubre de 1793, ejecución de María Antonieta. La reina dispuesta es guillotinada tras un simulacro de juicio en el Tribunal Revolucionario, durante el que llega a ser acusada de mantener relaciones incestuosas con su hijo. 24 de marzo de 1794, ejecución de los herberistas. En su obsesión por eliminar a las facciones, el Comité de Salud Pública, liderado por Robespierre, detiene a los líderes del sector más radical de la revolución, encabezados por Jacques Hebert, editor y redactor del popular diario Le Pere Duchesse, e impulsa su condena. 5 de abril de 1794, ejecución de los dantonistas. El comité compensa su golpe contra la izquierda con otro similar contra los llamados indulgences, que con Danton a la cabeza y Camille Desmoulins como portavoz periodístico, vienen reclamando el fin de terror. Junto a ellos serán guillotinados personajes variopintos, como el español Andrés María de Guzmán. 8 de junio de 1794, fiesta del Ser Supremo. La convención rinde homenaje a la divinidad en una ceremonia en la que Robespierre, en calidad de presidente de la Asamblea, ejerce como pontífice para escándalo de los sectores partidarios del ateísmo y la descristianización. 20 de julio de 1794, golpe de estado de Thermidor. En la convención se fragua una alianza entre el sector jacobino, que se siente amenazado por Robespierre, y los diputados de la planicie, habitualmente mudos. La voz de Robespierre es acallada cuando intenta pronunciar un discurso, y él y sus principales colaboradores son detenidos. Tras un fallido intento de resistencia en el ayuntamiento, tomado al asalto por las tropas fieles a la comuna, el incorruptible es guillotinado junto a su hermano Saint-Just Couthon y otros miembros de su entorno. 9 de noviembre de 1799, Napoleón toma el poder. Tras un año en el que los thermidorianos controlan la convención y 4 de gobierno autoritario a través del directorio, tiene lugar el golpe de estado del 18 de Brumario, en el que el general Napoleón Bonaparte, recién regresado de Egipto, toma el poder como primer cónsul. Francia ya tiene el dictador reiteradamente demandado por Marat. El arte en Francia en el siglo XVIII era basado en los paisajes históricos, el laticismo y el naturalismo. En Francia era un destacado foco de cultura en Europa. Después, la riqueza de la monarquía subvencionó el arte, trayendo a París talentos artísticos de Europa. En su sociedad estaba dividida en personas ricas y pobres, dividido en 3 estados: noble, eclesiástico y clérigos.